Pero ese sistema real es el que impacta a la media de los argentinos, digo, ese precio. Porque cuando nosotros asociamos la inflación directamente decimos cuánto nos cuesta vivir a cada uno. Y que de un mes a otro nos cuesta 4% más caro, nada más. Digo, la gran mayoría será así. Miguel Calvete es presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina. Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un saludo para usted y para todo el equipo. Gracias por atendernos este domingo. Miguel, 4% de inflación. ¿Le cierra? ¿No es? ¿Cómo tengo que ver esto? Porque la verdad, yo con lo mismo sueldo, la verdad, compro menos cada vez, ¿eh? Bueno, en el caso puntual de las mediciones que hacemos junto con algunas universidades nacionales, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, de INDECOM, nos ha dado 4.35%, un poco más de la inflación medida por el INDEC. Ahora, respecto a lo que usted dice, ¿cuál es la explicación? En realidad, hoy hay una inflación, una desaceleración de la inflación. No podemos decir que no tenemos inflación, porque estamos, o sea, un 4%, pensemos que comparado con algún país de la región, es la inflación de Paraguay de 3 años, de 2 años y medio, para darnos una idea. O sea que no tenemos mucho para festejar. Ahora, lo que sí tenemos que analizar es que interanualmente la capacidad de compra del asalariado formal, suya, mía, y de los informales, aquellos que no están en relación de dependencia, que no tienen negociación de paritarias, etcétera, disminuyó casi un 19%, es decir, casi 20% menos. Y los informales, donde incluimos también a jubilados y pensionados, tuvieron una pérdida de casi un tercio de su capacidad de compra. Entonces, ahí es cuando uno va a un supermercado y dice, bueno, la plata no me alcanza, porque ya el deterioro de la capacidad de compra, los precios pueden estar estables o con una inflación de 2%, pero si no podemos comprarlo, todo nos parece caro. Es un poco, esa es la sensación. Ahora, ¿en qué se está apalancando hoy esta desaceleración de la inflación? En la caída del consumo, en la retracción del consumo, que es algo que dijo el presidente, ¿no? Esto hay que darle la derecha al presidente Milei, que dijo que íbamos a tener 24 meses de una retracción muy fuerte como para empezar a salir. A ver, estamos a 7 meses, para 8 de gobierno, donde tenemos niveles de ilusión, de esperanza y de expectativa bastante más altos, donde hay distintos parámetros, caso de la salida del cepo, caso de la reestructuración de salarios, de jubilaciones, hay distintas cosas que no se están dando y no se van a dar por lo menos hasta el año que viene. Cuando hablamos de baja, de desaceleración de inflación, bueno, el mes de agosto va a dar seguramente muy similar, entre 4 y 4.2 o 4.3. La inflación núcleo va a tender a la baja, pero no nos olvidemos que en el mes de agosto están impactando una cantidad de aumentos muy fuertes, y tenemos algo bastante más problemático y complejo a mediano plazo, que es la desocupación, ¿no? Y la subocupación. Hoy prácticamente el 35% de la capacidad laborativa, de la capacidad industrial, tiene un 35% de capacidad ociosa. Y si vamos a algunos sectores como el textil, está en torno a un 60%, el automotriz en torno a un 40%, todo lo que es la industria metalmecánica, la industria pesada, es la que genera dólares porque es la que exporta. Obviamente, eso es lo que está apostando el gobierno, a entender de muchos consultores. Y ¿qué pensamos nosotros? Yo desde la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina, obviamente entiendo que el crecimiento está basado también en el mercado interno, y para recuperar el mercado interno, inexorablemente necesitamos tener una recomposición de salarios y una recomposición de jubilaciones, y ir más a fondo con lo que es una reforma tributaria o reforma laboral. Son dos elementos que, bueno, no se pueden resolver de un día para el otro, pero creo que la segunda mitad del año, que es donde el Estado más gasta, por eso hoy estamos con reservas negativas, y realmente no hubo una recuperación, sino por el contrario, tenemos muchos sectores
del agro, que es la principal fuente de ingresos, que no están liquidando divisas. Es decir, hay un panorama bastante complejo. Por eso, cuando vemos ese cuadro de la B corta, el rebote en B corta todavía, para muchos no ha tocado piso el consumo, tiene que caer un poco más, y recién vamos a empezar a ver una muy gradual recuperación. Olvidémonos de la B corta, que es una ilusión, es una L bastante extensa, por lo menos hasta el primer trimestre del 2025, y ahí vamos a empezar a ver muy gradualmente una recuperación. Es un año electoral también de 2025, no nos olvidemos que claro. Ningún oficialismo quiere perder las elecciones, pero bueno, estará en la pericia, en principio, de la reestructuración de la deuda argentina con los organismos internacionales, de la posibilidad de ampliación de créditos internacionales, que hoy hay muchos condicionamientos por parte del Fondo Monetario, y por otro lado, obviamente reactivar el consumo interno, ¿no? Que la gente pueda gastar. Uh-huh. Sí, vos sabés que en todo esto me quedo que lo del consumo no se va a recuperar, por lo menos en un corto plazo. Me quedo en lo otro, o sea que acá por lo menos hasta mediados del año que viene no vamos a tener una recuperación. Bueno, a ver, te vuelvo a repetir, es algo que nos ha dicho el presidente, el mismo presidente lo dice, que no va a haber una recuperación. La recuperación es a mediano y largo plazo. Obviamente uno especula con ese comentario que hago, que el año que viene es un año electoral, y entiendo que va a haber algún tipo de herramientas, tal vez la reestructuración del crédito, o de lo que sea el crédito hipotecario, bueno, una serie de medidas que antes eran impensables y hoy podemos hacerlas, pero más allá de eso, para la gente que tiene que pagar un crédito hipotecario tiene que tener un buen sueldo, y para tener un buen sueldo tiene que tener trabajo, y para tener trabajo tiene que haber actividad económica. Entonces, creo que como el huevo de la gallina esto, ¿no? Así que no tenemos que ilusionarnos tanto, tenemos que tener, sí, una luz de esperanza, porque de hecho el gobierno lo sigue acompañando la opinión de la gente, tal vez un poco menos que hasta hace 6 meses, pero hay un índice de aprobación siempre midiéndolo desde donde veníamos, ¿no? Desde la vara que teníamos, que era muy baja, pero bueno, en algún momento la gente también quiere ver resultados, y esos resultados se reflejan en volver a tener sus hábitos y sus costumbres de vida que tenían antes, sobre todo los sectores medios, ¿no? Que fueron los que, más allá de los sectores vulnerables, los jubilados, que obviamente lo vienen padeciendo ya de varios años, y esto obviamente los agudiza, pero sectores medios que antes no lo padecían, hoy este cambio en el comportamiento del consumo lo están viendo. Claro, ese cambio, la retracción en cuanto a la economía, las capas medias, las que más están sufriendo, no cabe ningún tipo de dudas. Digo, la están sufriendo porque supieron conocer un mejor estándar de vida. Esa es la clave. Exactamente, pero cuando vos analizás sectores como seguros automotor, por ejemplo, sí, o medicina prepaga, en el caso de medicina prepaga, casi el 68%, que es un 70%, está optando por planes más bajos o directamente está migrando a lo que es la medicina pública. En el caso de las aseguradoras, están generando ampliaciones de franquicias en los seguros para no trasladar el costo a la prima anual. En el caso de educación privada, hubo ya una sobrematriculación en las escuelas públicas en el mes de marzo-abril, y muchos están teniendo niveles de morosidad muy altos. En el caso de las compras con tarjeta, que por lo general los tenedores de tarjeta de crédito son sectores medios y con trabajo formal, tienen muy altos hoy los niveles de morosidad y están financiando alimentos de consumo masivo o cosas de primera necesidad con tarjeta. Entonces, ahí es donde vemos esos indicadores, sumado a que el sector industrial está con una capacidad de uso muy grande y por otro lado, prácticamente 4 de cada 10 industrias están con procesos preventivos de crisis, con horarios rotativos de trabajo, y en muchos casos con suspensiones, y obviamente el tema de despidos, la pérdida de
de trabajos es muy alta, ¿no? Claro, sí. Es el análisis y hay que verlo y hay que sostenerlo, por lo menos. El rumbo económico tiene estas particularidades, como usted bien lo decía, lo sostuvo el presidente de la Nación desde el comienzo y las etapas se van cumpliendo. Lo que pasa es que también es cierto que hay una sociedad que va perdiendo, no digo la paciencia porque le sigue dando respuesta al gobierno en los parámetros de acuerdo, pero sí sigue sufriendo cada vez más, digo, todo esto, por lo que venimos hablando, la restricción en cuanto al consumo, los cambios de hábito que lleva a cada uno a bajar lo que antes podía llegar a tener, pero bueno, al fin y al cabo con la esperanza misma de tener un mejor futuro. Ese es la clave. Sin lugar a dudas, esto no estamos responsabilizando al gobierno por esto, estamos dando un panorama objetivo de lo que está ocurriendo en el país. Y bueno, esto, si hacemos una analogía con la medicina, bueno, es una operación muy grave que hubo que hacer, y va a haber un proceso de postoperatorio muy complejo, que es un poco lo que dijo el presidente. Ahora, podemos compartir o no determinados temas o determinadas políticas de función, qué incentivar y qué no, o qué sectores elige el presidente y qué no. Hoy, la economía, desde el punto de vista económico, el Poder Ejecutivo, el presidente, que es un macroeconomista, que sabe de esto, optó por déficit fiscal, inflación, emisión cero, y obviamente esos tres, o sea, te dejo fuera el tema del crecimiento. En algún momento esa parte la tienen que incorporar, tal vez en detrimento, en parte de inflación o en parte de déficit cero. Lamentablemente este mes fue el primer mes dentro de la gestión donde no hubo déficit cero, hubo deficitario. Entonces, o déficit o equilibrio fiscal positivo. Entonces, pero bueno, son meses bastante complejos y la segunda mitad del año por lo general no es recaudatoria, por el contrario. Entonces, depende mucho también el tema del blanqueo, dependen muchos factores, ¿no? De la reestructuración de títulos y la reestructuración de deuda en el exterior. Y hay muchos indicadores, así que vamos a ver, serán meses complicados. Miguel Calvete, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes y a todo el equipo. Gracias. Miguel Calvete, presidente de IDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo y vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina.